Todos los días, todos los martes. Ya. Sí, ahí está. A ver, cuéntame. Estoy grabando. Está grabando. Es para mí. ¿Los has tenido siempre? Me cuenta. Hola, hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, se escucha, se escucha. Se escucha. Buenas tardes. Hola, hola, ¿se escucha? Probando. Escudo brasileño. Yo quiero que me respondas. Yo sé que tú no Dime. Hola. Cuando empieza a quemar la gente. Esta chica. Hola, que te me conocí por el estúpido. De ella no sabía años. Yo cuando te dije que la conocí, cuando ya te lo dije. Hola. A ver. Claro, yo estaba estudiando medicina, ella estaba estudiando medicina y para esa cosa estudiamos al centro. Te hablo de que siquiera hasta segundo año de Me llama ahí y usted me dice aquí que tiene problemas con el micrófono del teléfono que me está llamando. Yo ya estaba en tercero o cuarto. Bueno, sí, por ahí. Ahora le marco yo a él y me rechaza la llamada. Entonces yo sabía, yo la conocía, no te digo, la conocí fue así porque mi centro tenía asientos de en Lorena, de la mar a mi casa. Entonces, nada, como yo era amigo del hermano de Jessica, ¿entiendes? La conocí por ahí. Pero la conocí así de pasada. Y ahí supe, y después la veía a ella, porque yo pensé que ya, no sé dónde vivía. Pero se quedó queriendo, me di cuenta un día que ella vivía en Aurora, porque yo la veía por allá. Nunca le pregunté, pero supuse y después que lo vi, dije, no, pues la relación, la cercanía y todo eso. Pues supuse que ella vivía en Aurora. Tranquilo. Y ella fue así. De ahí... No, oye, chavo, así, me la Tiene que hablar con el presentaron, cirujano. el Cirugía que se hizo que, por... o sea, la Creo que la relación doctora y más o el menos doctor, que no larguita, recuerdo el no sé. nombre, Yo es pensé con que el que sí quiere se iba a hablar. casar. Ya han hecho. Pensé. Pero no. ¿La man qué edad tiene? Ella sí estaba como uno o 2 años más adelante que yo en la universidad. Sí, pero porque puede ser que haya entrado antes. Claro, exactamente. Pero igual no quiere decir que es mayor que ti. Puede ser que tenga mi edad, un año más, un año menos, pero por ahí van. Por ahí van. Lo último que supe de ella fue que se había ido ¿cómo se llama? A Esmeralda. Pues Alicia estudió medicina también. Bueno, ella antes, Alicia después la siguió, algo así fue, porque Alicia se retiró de medicina un tiempo y luego regresó. Entonces... nada más, ¿qué te puedo contar? No sé nada más. Ya, pero entonces no son que se conocen así, que ves. Papi. No. Ya. ¿Qué quieres quedar con esto? Sí, ¿y por qué sacas conclusiones con ella? Yo ni por ahí. No, sí, claro. Lo que pasa es que yo te digo una cosa. ¿Te acuerdas cuando tu papá, bueno, no, tu mami te contó, ¿no? Que la bailarina le bailó y le decía, hola, Luchito, ¿cómo estás? ¿Y qué piensas que es ella? Ya, ¿te acuerdas? Y tu mami estaba, pero cabreadísima, emputadísima.
Porque Ya. primero no tenía por qué decirle Luchito. Ya. Y segundo, Buenos días a todos, mi nombre es Laura Torres, soy médica residente de este hospital y el día de hoy vamos a presentar un ateneo bibliográfico que se trata de retiro de diuréticos a corto plazo en pacientes en tratamiento ambulatorio con insuficiencia cardíaca leve, asintomática, sin congestión, que reciben terapia óptima de la insuficiencia cardíaca. Este es un estudio doble ciego, randomizado, multicéntrico. La única confianza. vez que yo he conversado con ella ha sido por asuntos de la universidad, por temas de... Bueno, a modo de introducción vamos a decir que la insuficiencia cardíaca ha venido en avance en cuanto al tratamiento médico en los últimos 40 años. Tiene como base tratamiento farmacológico dirigido hacia mejorar el pronóstico, la mortalidad de los pacientes y además el tratamiento sintomático. En este contexto, los diuréticos de LASA juegan un papel importantísimo en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Es uno de los fármacos más utilizados para la descompensación, para el cuadro agudo del paciente y que rápidamente hace que el paciente pueda salir del cuadro agudo. Es indicación médica además que después de una internación con un paciente descompensado, al alta retirarse a su domicilio o a su casa con un tratamiento diurético. En cuanto a esto, no hay mucha información o muchos estudios que se hayan dedicado a el ajuste de la dosis diurética durante el tratamiento ambulatorio, la duración de ese tratamiento durante la etapa ambulatoria y con la preocupación del empeoramiento o la recidiva de los síntomas, según yo digo, hay indicación en cuanto a la retirada de la furosemida, que es en este caso el fármaco del que vamos a hablar, que es el prototipo de los fármacos de los diuréticos de LASA. El estudio REVIT, que es el estudio que vamos a comentar ahora, se dedicó a evaluar la seguridad y la tolerabilidad del retiro del uso de furosemida en estos pacientes. Bueno, para este estudio tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión y criterios de exclusión de pacientes. Para los criterios de inclusión consideraron la edad del paciente, que fuera más de 18 años, que la clase funcional, según la NIJA, fuera de clase funcional 1 y 2, no más de eso, una FEI del 45% o menos del 45%, que no haya estado hospitalizado ni requerimiento de atención de urgencia en una guardia por insuficiencia cardíaca en los últimos 6 meses antes del estudio, que haya estado en tratamiento con furosemida en dosis entre 40 y 80 por lo menos 6 meses antes del estudio, y además que haya tenido un tratamiento óptimo de la insuficiencia cardíaca, que tuviera todos los fármacos relacionados con el tratamiento convencional de la insuficiencia cardíaca. Además se tuvo en cuenta como dato de laboratorio un potasio menos de 5. Los pacientes, al momento de la randomización, todos estaban bajo tratamiento diurético. Al momento estaban todos bajo tratamiento diurético, exactamente. Por lo menos 6 meses antes se consideró. Bueno, para los criterios de exclusión se tuvo en cuenta los pacientes que tenían clínica de congestión. Se utilizó el score CSS, que es un score de congestión clínica, que va puntuando según las características clínicas del paciente. Tiene en cuenta la ortopnea, edema periférico, ingurgitación yugular, reflujo patoyugular positivo, y RALes pulmonares. Esos son los criterios que tienen en cuenta y una puntuación. Se consideró más de 5 como para no aceptar a esos pacientes. Que además tuviera falla renal crónica en estadio terminal, que tuviera enfermedad valvular severa, hepática y pulmonar severa, que haya tenido una ACV o tratamiento de revascularización miocárdica en los últimos 3 meses, que tenga enfermedad congénita cardíaca, enfermedad maligna activa en el momento, o que esté participando en ese momento en otro estudio. Bueno,
El diseño fue de la siguiente manera. La asignación fue una proporción de 1 a 1, de forma aleatoria. Fueron designados 2 grupos. El primero, que es el grupo de intervención, al que se le retiró la furosemida, y el segundo eran los pacientes que iban a continuar con el mismo tratamiento, con la misma dosis que habían recibido antes de empezar el estudio. Los pacientes sin furosemida fueron en un número de 95 y con furosemida de 93. En total fueron 188 pacientes los que participaron de este estudio. Se organizaron visitas, que fue la visita inicial del paciente y luego las de seguimiento para control. La primera visita fue la visita 0, después se realizó una a los 15 días, a los 45 días y a los 90 días después de la primera visita. En esas visitas se hacían evaluaciones, que eran las mismas que se repetían siempre. Se evaluaba el score de congestión clínica, un laboratorio de rutina, una prueba de caminata estándar de 6 minutos, autovaloración o autoevaluación de la disnea en un método de escala analógica visual, donde el paciente podía mirar una tabla e ir marcando exactamente en qué estado de disnea se encontraba en ese momento. Esta evaluación se hacía en ese tiempo que dijimos recién, y el paciente contaba cómo le fue en la última semana con respecto a la disnea. Y la medición de los niveles de NT-proBNP. Esos fueron los ítems a tener en cuenta cada vez que revisaban a los pacientes. Bueno, como puntos finales, primarios y secundarios, se propusieron estos que digo a continuación. En punto final primario, que fueron 2, se tuvo en cuenta la eficacia en cuanto a la evaluación de la disnea por la tabla de evaluación visual que habíamos hablado antes. El paciente concurría, se calificaba de 1 a 100, esto se aplicaba día 0, día 15, 45 y 90. De esa manera se iba controlando. El segundo punto coprimario tenía que ver con el porcentaje de pacientes que se mantenían sin el requerimiento de los diuréticos, de cualquiera de los dos grupos. Como punto final secundario, se tuvo en cuenta los eventos relacionados con insuficiencia cardíaca dentro de esos 90 días. Ejemplo, hospitalizaciones, o sea, internaciones, que el paciente haya acudido a una guardia de urgencia por síntomas de congestión, muertes y eventos combinados, que sería la sumatoria de estos 2 que hablamos recién. También se tuvo en cuenta los cambios en los niveles de proBNP, NT-proBNP, cambios en la capacidad funcional relacionados con la prueba de caminata de 6 minutos y cambios en el peso corporal. Bueno, los criterios que se tuvieron en cuenta para decidir si un paciente iniciaba la toma de furosemida en el grupo que no estaba recibiendo, o si se aumentaba la dosis, se adicionaba una dosis más en el grupo que lo estaba recibiendo, fueron los siguientes. Primero, que el paciente presentara signos claros, clínicos, de empeoramiento de la congestión. Ejemplo, aumentos en el score de la congestión clínica, más de 5 puntos, aumentos en el peso corporal, más de 2 kilogramos en cada paciente. Y además, aumento en su clase funcional. Si estamos con pacientes 1 y 2, que pasaban a clase funcional 3 o clase funcional 4. Esos eran los que marcaban la necesidad de poner un diurético. El comité de adjudicación de punto final consideraba como evento primario cuando cualquiera de los 2 grupos utilizaba un diurético de LASA intravenoso o diuréticos por vía oral que se usaran por más de 4 días. Por menos de ese tiempo no se consideraba un evento primario. Bueno, esto es el diagrama del estudio. En total es el screening. Se inició con 447 pacientes que se fueron descartando y terminaron quedándose con 188 pacientes. Bueno, los cuales, como dije antes, se dividieron en 95 a los que se les retiró el tratamiento con furosemida, 93 los que mantuvieron el tratamiento, y de esa manera, bueno, fueron pasando por las diferentes instancias según el tiempo. Disculpame, porque es importante ver ese porcentaje que fue incluido, porque representó más del 50% de los pacientes, digamos,
que decir que ahí ya hubo, en líneas generales, cuando uno repasa los que fueron excluidos, que ahí ya hubo una depuración afuera, muchos de los pacientes más graves, digamos. Sí. ¿No? Sí, es decir, sí. que ahí ya, incluso antes de las características basales, no vas a entrar ahora en el gráfico, ya por el diseño fueron dejados afuera ese porcentaje de pacientes que era por su comorbilidad y su situación son más difíciles, por ejemplo los que tienen problemas renales, problemas pulmonares, neuropatías importantes, es decir, los que ya tenían algunos criterios de congestión, es decir, todos esos quedaron afuera. Es decir, que el estudio, como lo vas a mostrar después, se va a ir limitando a un subgrupo de pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción sexual. Exactamente. E inclusive en cuanto al tratamiento, no se tomaron pacientes que estaban recibiendo altas dosis de diuréticos. Era hasta 80 miligramos, los que superaban esa dosis no. Bueno. Ese es otro ejemplo de esta misma línea. Es decir, sí. Eran pacientes que por su alto requerimiento acudieron a pacientes de sí. Mira. Bueno, y acá vemos las características de la población que fueron tomados en cuenta al momento de seleccionar a los pacientes. Y los pacientes que han quedado fueron, en cuanto a la edad, un promedio de 59 años más o menos. Pacientes en clase funcional 1 y 2, predominantemente clase funcional 1, más del 65% eran pacientes de clase funcional 1. Pacientes con fracción de eyección ventricular izquierda deprimida, deteriorada, menos del 45%, y se manejó más o menos entre 18 y 32%. Las PI de los pacientes. Pacientes... La media fue 32%. No es que se manejó entre 18 y 32%. Ya el rango fue más. El rango, que vos lo ves ahí en la tabla, está alrededor de 25 y 39. Si no habían pacientes con fracción de sección menor de 25. ¿Sí? La más baja era 25, la más alta era 39, la media era 31. Así que también es un subgrupo que se puede notar que por fracción de sección no era un grupo de pacientes más graves. Sí. Pacientes graves, pero no los más graves, los más graves. Bueno, en cuanto a la etiología de la insuficiencia cardíaca, en gran número eran la cardiopatía isquémica y la miocardiopatía dilatada. Además, eran pacientes que venían el 90 por 95%, casi 100%, pacientes que venían recibiendo betabloqueantes, IECAS, inhibidores de los receptores de angiotensina y un 75% antagonistas de mineralocorticoides. Esta era básicamente la población que ingresaba al estudio. La idea es esta, que sea la misma, que es una población que es un grupo de mejor pronóstico dentro de una partida. Lo que yo no encontré es cuánta, porque si no tenían que tener antecedentes de una internación de insuficiencia cardíaca en los últimos 6 meses. Ahora, ¿cuántos pacientes de estos ya habían sido internados con insuficiencia cardíaca y con qué frecuencia? Ese dato también el material suplementario. Disculpen, doctores, hay mucho ruido. ¿Podrían decirle por favor que apaguen los micrófonos? Gracias. Ahí lo estamos apagando, ¿no? Ahí va. Indormido, si estaba roncando. Un segundito. Ya está. Muy bien.
Bueno, acá tenemos un gráfico del resultado final primario, que habíamos dicho que habían tenido en cuenta aparición de la disnea y reutilización de furosemida. En cuanto a la aparición de la disnea, no hubo mucha diferencia, no hubo una diferencia significativa en cuanto al grupo con furosemida y el grupo sin furosemida. Usaron un gráfico donde tenían en cuenta el área bajo la curva, que para los que son con tratamiento con furosemida dio un valor de 1875 y para los que estaban con furosemida 1541, que no fue realmente significativo, que no se consideró significativo. Y en cuanto a la reutilización de furosemida, en los pacientes que venían sin tratamiento de furosemida, más o menos el 75% no requirió utilización de furosemida en el tratamiento y los que venían con tratamiento en menos cantidad todavía. También se consideró no significativo la diferencia, fue más o menos el mismo, no hubo mucha diferencia. Bueno, en cuanto a resultado final secundario, como habíamos dicho antes, tenía que ver con internaciones, con eventos relacionados con insuficiencia cardíaca y muerte. Tampoco hubo diferencias significativas. En cuanto a las internaciones, tenemos muy bajo porcentaje con el grupo de abstinencia a furosemida y un poquitito menos con el grupo que sería con furosemida. En cuanto a las muertes, se registraron solamente en número 2 muertes y ocurrió en el grupo que venía en tratamiento con furosemida, también se consideró no significativo. Bueno. En cuanto a las limitaciones de este estudio, se pudo considerar que tuvo poco poder para abordar el impacto de la interrupción del tratamiento en pacientes que tenían resultados clínicos complejos. Otra limitación es que el seguimiento fue muy corto, se puede estimar solamente de pacientes en seguimiento por 90 días y que la población estudiada fue relativamente joven. Esto no permite saber qué pasaría con los pacientes más ancianos o a largo plazo, retirar la furosemida en mucho más largo plazo que 90 días. Así que bueno, eso. Y en cuanto a las conclusiones finales, lo que este estudio nos deja presente es que se puede considerar seguro, se puede considerar factible el retiro del tratamiento de furosemida en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, estables, que recibían dosis hasta 80 miligramos de furosemida por día, no más de eso, medianamente jóvenes, y que habría que tener especial atención con los pacientes ambulatorios que reciben altas dosis. Pero sería seguro el retiro de este fármaco en este contexto, en este subgrupo de pacientes. Yo creo que habría que comenzar con Rafael. Bueno, ¿cómo están? Una vez más, no hay trabajos que publiquen mortalidad de manera efectiva con diuréticos. Los diuréticos no son randomizables, no hay ningún estudio con diuréticos de múltiples mecanismos que hayan logrado demostrar reducción de mortalidad en insuficiencia cardíaca. Esto depende del hecho de que la población con insuficiencia cardíaca es tan heterogénea que demuestra incluso que el 50% queda fuera de la selección, con lo cual los diuréticos no son randomizables. A nadie se le ocurriría a un paciente congestivo darle diuréticos contra placebo, por ejemplo, no es randomizable. Lo primero, la pregunta que hizo, la pregunta correcta me parece que le hizo la doctora Samar hace un ratito, es por qué darle furosemida a los pacientes congestivos o subcongestivos o oligosintomáticos o asintomáticos con insuficiencia cardíaca. Uno diría que hay beneficios en función de la vasodilatación. Ese beneficio no es diurético. Ese beneficio depende de la intervención de la furosemida sobre los receptores de las prostaglandinas, básicamente en las arteriolas aferentes. Lo segundo es que queda claro hace mucho tiempo
ya desde el año 1987, American Journal y British Journal of Medicine, que la furosemida dada en forma crónica lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar las resistencias vasculares periféricas en los pacientes que la reciben por más de 72 horas. A su vez, Bailey, en un British Medical Journal del año ya 87, demostró que la furosemida crónica aumenta el tenor circulante de angiotensina, aumenta el tenor circulante de renina, aumenta el tenor circulante de aldosterona. Todos objetivos contra los cuales nosotros trabajamos en insuficiencia cardíaca crónica para la compensación de los pacientes. Es decir, la furosemida en forma crónica es activadora neuroenérgica, taquicardia, hipertensión, y es activadora neuroendocrina o endocrina por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El último punto que justificaría la no obtención de resultados es básicamente que la furosemida no solo expolia agua, expolia cloro, y al cloro al sodio, y al sodio lo sigue siempre a todos lados el cloro. Y la hipocloremia por debajo de 95 está directamente relacionada a una mayor tasa de reinternación y a una mayor tasa de mortalidad posalta en pacientes con insuficiencia cardíaca. Me parece que no tiene hoy por hoy sentido defender la furosemida fuera de lo que las guías dicen, es decir, en pacientes que no sean clase C. En pacientes clase A, clase estadio 1, estadio 2, no tiene sentido la indicación y el sostén de la furosemida. Esta es mi opinión. Bueno, yo coincido con Rafael. La verdad que el uso de furosemida en los pacientes con insuficiencia cardíaca nos remonta a la era de la teoría de la congestión de la insuficiencia cardíaca. Pasamos por la teoría de la falla inotrópica y terminamos por la teoría de la activación neurohumoral. Y es con la que nos quedamos hasta el momento, y en este escenario, como dice Rafael, la furosemida actúa a favor de la activación neurohumoral y es capaz de empeorar la insuficiencia cardíaca crónica compensada. Es el grupo de pacientes que abordó. Nuevamente la pregunta, ¿por qué en este grupo de pacientes con pocos síntomas, con poco edema, con poca disnea, usar furosemida? Es una pregunta una respuesta obvia, pero la realidad por el otro lado es que hay muchísimos pacientes que están por la calle furosemida en dosis aleatorias, medio comprimido por día, medio comprimido 3 veces a la semana, etcétera, etcétera. Así que creo que el aporte del estudio es eso, es darle la seguridad. Miren, en esos pacientes no hay que usar furosemida, y si la tienen, sáquensela tranquilos que no va a pasar nada. Es el mayor aporte del estudio, que para nosotros es un estudio novedoso desde el punto de vista que siempre estamos acostumbrados a probar alguna droga que le damos al paciente, y en este caso estamos probando una droga que le retiramos al paciente, así que eso también es un enfoque novedoso, por así decirlo. O sea que no pasa nada en sacarle la furosemida a los pacientes, y uno también se queda un poquito con la gana de saber, porque me parece que no anda demasiado en las complicaciones del uso crónico de furosemida, en la hipocalemia, la hiponatremia. Nos hubiera gustado saber más si que, aparte de no provocar ningún efecto de la furosemida, también daña en estos pacientes. Me parece que es una pata que está floja en este estudio y que hubiera sido importante abordar. En ninguna guía está establecido el uso crónico de furosemida en los pacientes con insuficiencia cardíaca compensada o levemente descompensada, así que ese es mi aporte. ¿Rubén? Bien. Voy a tratar de ser breve, pues hay poco tiempo. Sí, comparto plenamente las opiniones de que en los estadios A y B de la insuficiencia cardíaca no hay lugar para la furosemida. Comparto plenamente que la furosemida fisiológicamente es hiperreninémica, que aumenta el tono simpático
todo esto causa la vasoconstricción de la arteriola renal. Pero, sin embargo, quiero algunas preguntas de estudio. Creo que no detallamos cuántos pacientes venían medicados con sacubitrilo y valsartán. ¿Por qué pregunto esto? Creo que estamos frente a una terapéutica que ahora no solamente nos dedicamos a inhibir los mecanismos pseudocompensadores, sino a potenciar los compensadores, y uno de ellos son los péptidos natriuréticos que podrían aumentar la diuresis. Entonces, no sabemos, no sé si el estudio detalla cuántos venían medicados con sacubitrilo. No. Probablemente no. Bien. No, Mati, ninguno no te detalla porque la época que fue, buen día, perdón, con todos. Este trabajo fue propuesto por el grupo brasilero y en ese momento todavía sacubitrilo valsartán no estaba dentro de las opciones. Fue presentado el año anterior como un fast track y bueno, ahora les comento un poco lo que en su momento dijo Felker a través de sobre este estudio. Gracias, Pau. De lo que dicen que el grupo brasileño en esa época no estaba contemplado todavía el uso de sacubitrilo. ¿Estaba Bolsonaro? El otro dato a destacar que también me parece importante, que dentro de los criterios de exclusión fueron los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca, alguna internación por insuficiencia cardíaca descompensada en los últimos 6 meses. Yo creo que yo no lo creo, la evidencia lo muestra, que hay un periodo de vulnerabilidad en los primeros 3 meses luego del alta de un paciente con insuficiencia cardíaca. Lo otro que no están incluidos son los pacientes con insuficiencia renal. Lo otro que no están incluidos son los pacientes con insuficiencia cardíaca de etiología valvular. Yo creo que todavía no podemos decir que ellos son pacientes que el retiro de furosemida es seguro, ¿sí? Yo creo que este estudio sí demuestra que los pacientes bien tratados, que vienen asintomáticos, creo que demuestran que hay seguridad para el retiro de furosemida. Pero en los otros 3 que acabo de mencionar, valvulares, internaciones recientes de los últimos 3 meses, con IC6 y insuficiencia renal, creo que el estudio no lo demuestra. Sí. Pau, no sé si quieres opinar algo. Hola, buen día con todos, perdón, no había saludado antes. Sí, primero felicitarte, Laurita, fue muy clara la exposición del trabajo, fue un rápido esto presentado el año anterior. Más allá de la sencillez del trabajo y hablar de poderes, porque uno puede decir que fueron evaluados 500 pacientes, de los cuales el 50% no cumplía los criterios, también es un trabajo bastante cauteloso en el sentido de evaluar la confección. Intentamos siempre relacionar al diurético, al uso de la furosemida, cuando sí, nadie se va a arriesgar a randomizar a pacientes congestivos a recibir o no furosemida, pero creo que la crítica que viene casi ya más de una década en insuficiencia cardíaca es el problema que tenemos en evaluar la congestión. Y destaco también ese punto en este trabajo, que nos da herramientas objetivas para poder decir, no decir lo que habitualmente hemos estado acostumbrados, tiene un poquito, no está un poquito congestivo. Hay que utilizar herramientas muy objetivas. De hecho, el score que se utilizó acá, el score de congestión que mencionaba Laurita, recuerden que fue valorado a través de la población del Everest, y ahí se evidenció que aquellos pacientes que están en ambulatorio, la gran mayoría no tenía RALes y puntuaban por sobre un score de 6. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente las herramientas clínicas que se tienen son escasas, no nos permiten valorar adecuadamente, y el tener edema, el tener falla renal, quizás muchas veces siempre la falla renal con esa hipótesis fallida de hace muchos años que es consecuencia del bajo flujo, y se vio que apenas el 20-30% realmente el bajo flujo influye en lo que es la función renal, nos ha llevado a enfocarnos en lo que es la falla anterógrada en general ante un ventrículo disfuncionante y no hacia lo que es la congestión, que es lo que realmente mata a nuestros pacientes y sobre todo en la atención ambulatoria. ¿Por qué fueron tan cautos? Porque se conoce que un paciente que tiene altas dosis de furosemida es un marcador pronóstico. El paciente que más furosemida tiene no necesariamente le marca el pronóstico por el mecanismo que han mencionado en cuanto a la retroalimentación de la activación del sistema neurohormonal, sino porque su enfermedad es más grave. Entonces, quizás en esos pacientes la optimización ya no pasa la optimización del tratamiento únicamente por la disminución de la mortalidad, sino simplemente debemos enfocarnos en el alivio de los síntomas de no ser... Estoy siendo
Pau, ahí te escuchamos. Perfecto. Bueno, no, decía que el problema básicamente está en nuestra percepción de congestión y es de ahí la cautela que tiene este trabajo en primero decir 40 a 80 miligramos. La mayoría de médicos creo que estamos claros en que la furosemida no va a marcarle el pronóstico al paciente en cuanto a que se lo deja como un tratamiento habitual bajo esa convicción de que le va a mejorar, pero sí no estamos claros en que debemos quitar los marcadores congestivos. Destaco este estudio, ¿por qué? Porque 3 de este estudio se publicó aparte en LOS, el trabajo en el que nos va a ayudar a complementar en ambulatorio el manejo clínico de la congestión. Personalmente no me pasa la furosemida por un tema de si tiene o no en su esquema le aumenta la mortalidad. Creo que siempre hemos tenido la misma discusión en general con estos fármacos. La mortalidad está aumentada por el progreso de la enfermedad y por esto estos pacientes la requieren más o simplemente o es del fármaco en sí. Creo que va a ser una pregunta totalmente incontestable, al igual que pasa en los propios dinostrópicos y en los vasopresores. Por lo tanto, nos ayudó este trabajo a algo que me gustó mucho en el comentario que hizo Michael Falker, para quien no lo conozcan, para nosotros un POP en insuficiencia cardíaca, sobre todo en manejo de congestión y síndrome cardiorrenal. Él dijo que este trabajo, más allá de la poca muestra que puede tener, marca algo muy importante y un desafío clínico, romper dogmas. Romper dogmas porque a los médicos nos cuesta mucho cambiar conductas médicas basadas en una creencia y que no tienen algún sustento. Porque siempre criticamos ciertas conductas nosotros los médicos sin tener el sustento hacia dónde vamos. No se criticó si bien los propios autores critican obviamente su corto seguimiento, el punto de este trabajo no era mortalidad, por eso no fue un primario, fue un francamente secundario y eso estaba preestablecido desde el diseño del trabajo. Otra cosa que para destacar en realidad es cuando se ve en la tabla principal, ustedes pueden ver cómo tenían 120 de presión sistólica los pacientes. Eso quiere decir que más allá de que estaban optimizados, porque realmente tienen todos promedios de uso adecuado de medicación en general, faltaba aún medicarles a estos pacientes. Y ese es otro concepto que hay que tener. No basta, una cosa es el tratamiento guiado por guías, que podría decir tiene todo, pero otra cosa es el tratamiento guiado ajustado a la dosis que cada paciente lo necesita. Y las dosis muchas veces no salen de la guía, al contrario, sí entran en la guía. Muchos de esos pacientes no basta tener todo, sino tenerlo en dosis adecuadas. Y creo que este trabajo, no estoy segura si se podía o no titular durante el trabajo, Laurita, eso lo debes saber tú. Si no se podía titular durante el trabajo, es aún más comprensible el efecto que tuvo en sí la furosemida en no presentar, en que su retiro no impactó en un evento, porque el que realmente marca es el evento. Si un paciente se descompensa, ese es el problema. El evento no va a ser generado por el fármaco en sí, sino por la descompensación. Cada vez que se descompensa el paciente, recuerden que es como una escalada inevitable en la que ya no lo podemos detener. La disfunción ventricular también, si bien el criterio de inclusión fue 45%, estos pacientes tuvieron en promedio 30%, tuvieron ventrículos severos. Y estos son el grupo típico de pacientes con disfunción ventricular, que hay patologías que van a progresar inevitablemente y que debemos intentar mantener esa plató de estabilidad lo más prolongada que podamos, pero son los pacientes que en el 85% ingresan durante una descompensación secundaria a congestión. No ingresan por bajo gasto estos pacientes, ingresan por congestión, y la congestión